Bienvenidos gobernadores de Rise of Kingdom. El día de hoy tenemos el evento de la invasión de la Legión de las Sombras. Un evento donde muchos participan, muchos se divierten, pero que no todos entienden por qué este evento puede ser tan clave o importante. Así que si te quedas hasta el final del video, espero no solamente conozcas aquellas recomendaciones o aquellos secretos de cómo puedes sumar más puntos y llegar más lejos en el evento, sino también por qué este evento puede ser tan importante para ti. Así que si estás listo, empezamos. La Legión de las Sombras. Van a ser 25 oleadas, 25 ataques en congregación, en rally dirigidos hacia tu ciudad. Así que lo primero que van a hacer dentro de tu alianza es definir qué tanta va a ser la dificultad de este evento, desde un nivel fácil hasta un nivel infierno. Intenten hacerlo en la mayor dificultad que puedan. Vas a descubrir que si no eres de los 10 o 20 jugadores más fuertes de tu alianza, te entiendo bien, no importa, aún puedes hacer la mayor cantidad de puntos posibles y aún así llevarte pues buenos premios e incluso si lo haces bien pues llegar hasta incluso el último nivel o hacer la mayor cantidad de puntos para recibir la mayor recompensa posible. Va a haber dos tipos de recompensas. La primera, la pequeña, dependiendo de tu alianza. Entre alianzas, la que más puntos hace, la que más jugadores llegan hasta el último nivel. Y la importante, la recompensa grande, va a ser justamente la personal, donde están tanto los puntos que hace tu alianza como los puntos que haces tú. Aquí vas a recibir un buen grupo de materiales o probabilidad de equipamiento, un buen grupo de speed-ups, nunca está mal, también botellas de AP, ya se puso interesante, y también pues un grupo de recursos que nunca cae mal. Así que, minutos antes de que empiece el evento, pues te podrías preparar de la siguiente manera. Lo primero es vas a revisar esos buffs, esos porcientos, esos 5, 15, la cantidad posible de defensa, de ataque, de salud que pueden definir al momento de defender tu ciudad qué tanto vas a aguantar y qué tan lejos vas a llegar dentro de este evento. Así que con minutos antes de que empiece el evento, antes de que la hora que hayan programado llegue, envía una de tus marchas a la runa más cercana a recolectar lo que más te pueda beneficiar. Recuerda que también dentro de tu bolsa, dentro de los elementos, pues existe también algunos tokens para incrementar tu salud, tu ataque, tu defensa. Esta parte pues ya está totalmente a tu decisión si utilizarlos o no para este evento. También existen otros títulos, el de Duque, donde puede darte un mayor beneficio durante el evento y sumado a eso, pues también la tecnología de tu alianza, que pues también te puede ayudar un adicional, cualquier porcentaje suma al final, que te van a ayudar a llegar lejos dentro de este evento. Revisa siempre también qué comandantes has colocado para la defensa o la guarnición de tu ciudad. Intenta hacer un balance en esto. Si es posible, si lo tienes disponible, intenta utilizar el comandante más fuerte que tengas y si ese comandante en sí ya está diseñada para la guarnición, la defensa de la ciudad, pues ya estás exprimiendo el 50% de su potencial. Si quieres sacarle el 100% de su potencial, pues revisa cómo se encuentran los talentos de este comandante para que esté programado, esté diseñado sus talentos a empujar justamente esa habilidad por la que fue creado. También, no lo olvides, el equipamiento es muy importante. Recibes la gran mayoría de los buffs de esos porcentajes básicamente del equipamiento. Así que si no tienes el mejor equipamiento, pues intenta recolectar lo mejor que tengas de todos tus comandantes para ponerlos únicamente en este comandante, el principal, el primordial, al menos para el evento. Y el segundo comandante que lo acompañe, pues que sea un comandante que inflinja daño el mayor que se pueda, el mayor que pueda, y si es posible incluso en área. En este caso, pues nosotros decidimos poner aquí a nuestro comandante que nos ha salvado de tantos momentos difíciles y que pues hace una buena cantidad de daño. Aquí hay algo que se me ocurrió, que logré observarlo y que lastimosamente pues no lo pude aplicar dentro del evento y es preguntar o ver qué comandante tiene este comandante en especial maximizado. Este comandante tiene uno de los mayores daño de ataque en área, que si su ciudad está siendo atacada y tú estás al lado de su ciudad, al activarse la habilidad de este comandante, pues también te está ayudando a ti. Entonces, pregunta si tal vez alguien dentro de tu alianza ya tiene
maximizado justamente este comandante. Lo siguiente, se volvió casi una rutina revisar dentro de los periódicos. A veces existen unos bobs de recursos dentro de la ciudad o en general o de la tropa por tan solo 1000 de oro. Nosotros por pagar 1000 de oro recibimos un 1% más de infantería. Pagar 1000 de oro para recibir estos tipos de boss valen totalmente la pena. Así que estos son los consejos que yo te puedo dar y la razón por la que yo considero que este evento está pero muy poco valorado es que no muchas personas entienden el valor de las recompensas que pueden llegar a recibir y están justamente aquí, en la parte de las botellas de AP y los materiales. Seas nuevo o seas una persona que ya lleva tiempo, vas a necesitar esos materiales. Si eres nuevo, aún estás esperando tener esos equipamientos que tanto deseas. Y si ya llevas tiempo, sea free to player o sea una persona de paga, pues lo vas a lograr esos equipamientos. Sea por suerte, recolectando parte por parte, vas a lograr obtener ese equipamiento que tanto esperas. Y una de las cosas más frustrantes es que vas a tener mucho equipamiento después que no vas a poder equiparlo porque no tienes los materiales necesarios, aún no logras recolectar todos los materiales para ese equipamiento. Entonces, que no te pase que por fin logras tener todos esos equipamientos que deseas, pero que a pesar de estar ya desbloqueados, no puedes aún ponerlo en tus comandantes por justamente los materiales. Y los materiales, recuerda que es de aquellas cosas dentro del juego que no puedes utilizar speedups. Puedes utilizarlo para todo lo demás, pero para fabricar materiales es de las cosas que no puedes hacerlo. Y aquí principalmente, o en particular, por cada uno de estos materiales que estás recibiendo, incluso pues la probabilidad de materiales que puedes recibir, estás ahorrando un 12 horas de tiempo por cada uno. Sumado a eso, del tiempo que estás salvando de tener que esperar a que se completen esos materiales, estás también recolectando un buen grupo de speedups y un buen grupo de puntos de acción de botellas de AP. Recuerda que las botellas de AP son esa clase de objetos de producto dentro del juego que no puedes comprarlo con gemas y no puedes comprarlo con dinero. Y va a haber muchos eventos donde los premios que den, que no van a estar nada mal, van a estar definidos por la cantidad de bárbaros o la cantidad de fuertes bárbaros que tú hagas. Y los que logren llegar más lejos van a ser justamente los que más botellas de acción de puntos tengan. Esta básicamente va a ser la gasolina que defina qué tan lejos puedes llegar en ese evento. Así que ahora ya lo sabes y bueno, sabes que también lo voy a decir. No olvides darle clic en suscribirte, dale clic en me gusta, que ayuda y motiva mucho justamente con estos videos para el canal. Hasta la próxima.